Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Aníbal Cherkov, yo soy médico neurólogo del área de enfermedades desmielinizantes del Hospital Británico en Buenos Aires. Les agradezco mucho a Emma por la invitación para coordinar esta reunión. La verdad que es un gusto poder estar acá. Y me parece también que es una reunión por ahí sobre un tema importante, muy demandado, y creo que está bueno poder brindar un poco de información, digamos, de calidad en relación al tema de la vacunación, en relación al tema de COVID y esclerosis múltiple o enfermedades desmielinizantes también, digamos, en general. Les cuento un poco cómo funciona la charla. Me acaban de mutear, pero ahí estoy desmuteado. Les cuento un poquitito cómo funciona la actividad de hoy. La idea va a ser la siguiente. Vamos a dar, como lo habrán visto en el flyer, 3 charlas, más o menos de 15 minutos cada charla, tocando diferentes temas en relación a COVID y esclerosis múltiple. Y la idea va a ser que nos hagan sus preguntas, todas las preguntas que vayan surgiendo las pongan tanto en el chat de Zoom como en el chat de Facebook. Nosotros vamos a tomar esas preguntas y la idea va a ser, después de cada charla, que serán aproximadamente 15 minutos por charla, dedicar un último espacio al final para charlar un poquitito sobre estas preguntas, ¿sí? Así que lo que vayan pensando, póngalo en el chat y la idea va a ser al final poder abarcarlo. Paso con la primera charla que vamos a presentar, que la va a dar el doctor Guido Vázquez. El doctor Guido Vázquez es médico neurólogo del área de neuroinmunología de la Fundación Favaloro y de INECO, y de lo que él nos va a hablar es sobre el tema de qué sabemos hoy sobre esclerosis múltiple y COVID. Así que muchísimas gracias, Guido, por tu presentación y te dejo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Aníbal, por la presentación, por la invitación, al igual que Emma, y a todos ustedes por conectarse la tarde de hoy. Como algo anticipó Aníbal, la idea es hablar un poco de cuáles son las novedades que tenemos al día de hoy sobre la relación que existe entre la COVID-19 y la esclerosis múltiple. A modo de introducción, ya datos que algunos conocemos, de saber qué es la enfermedad por COVID-19. Es una nueva enfermedad infecciosa, ¿no?, que está generada por un nuevo coronavirus que se generó descrito en un cuadro de neumonía típica en diciembre del 2019, conocido como el SARS-CoV-2. Si bien los coronavirus ya era una extensa familia de virus conocidas que afectaban tanto a animales como a hombres, y que la mayoría de los cuadros son cuadros leves, en el 80%, pero están descritos cuadros graves como la enfermedad por MERS o algún cuadro de falla respiratoria aguda, un síndrome de estrés respiratorio agudo. Pero bueno, este nuevo virus ha generado, ¿no?, esta nueva preocupación en la salud pública a nivel mundial, y al punto de que por los problemas que genera, en marzo del año pasado fue declarada, ¿no?, una nueva pandemia. Al principio se discutía un poco sobre cómo se transmitía. Lo que más claro está ahora es que por medio de aerosoles de personas infectadas puede ser la transmisión. Bien. Y epidemiológicamente a nivel mundial, ¿no?, tenemos al día 4 de marzo reportados más de 111 millones de casos, con aproximadamente 2 millones de decesos, ¿no?, por esta enfermedad. Obviamente, esta enfermedad que afecta a nivel mundial, Argentina no ha quedado por fuera, y tenemos al 4 de marzo de este año reportados más de 2 millones de casos, ¿no?, lo que ha llevado aproximadamente a más de 50.000 decesos por esta enfermedad. Y cuando analizamos cuáles han sido los grupos etarios, o sea, que más han tenido compromiso, vemos que la prevalencia entre el grupo de sexo masculino y el sexo femenino es más o menos
es parejo, es similar, y el grupo etario, o sea, la edad donde más infecciones se han visto, han sido a partir de los 40-49 años. Pero cuando analizamos cuáles son los pacientes que han tenido las formas severas, o sea, aquellos pacientes que han requerido internación en unidades cerradas, que han requerido intubación o que han fallecido por la enfermedad, vemos que son pacientes superan los 60 años y que principalmente del sexo masculino y con alguna comorbilidad asociada, como ya se han difundido como la hipertensión, como diabetes o alguna otra enfermedad crónica. Con respecto a la esclerosis múltiple, la pandemia, o sea, las personas con esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizantes no han quedado por fuera de esto y es hoy por hoy lo que también ha sido motivo de esta charla. Muchos de estos pacientes, aproximadamente son el 70% de las personas que tienen esclerosis múltiple, están en tratamiento con drogas modificadoras de la enfermedad, algunas inmunosupresoras, otras inmunomoduladoras, y es bien conocido que estas drogas aumentan el riesgo de infección. Pero no por eso debemos dejar de lado, o sea, dejar de lado que debe existir un balance entre el riesgo de la infección y el control de la enfermedad. Bien, por eso ha existido desde el inicio de esta pandemia un esfuerzo por varias de las asociaciones, tanto internacionales como latinoamericanas, como a nivel nacional, de tratar de ver, ¿no?, cuáles eran las mejores recomendaciones que se podían hacer para continuar o no el tratamiento. Lo que se recomienda es que se evalúe este riesgo-beneficio y que se evite discontinuar los tratamientos y que se evalúen otras recomendaciones que se le pueden hacer a los pacientes con esclerosis múltiple o alguna otra enfermedad desmielinizante. ¿Bien? Generalmente las recomendaciones generales que se le dan a los pacientes que tienen esclerosis múltiple son las mismas recomendaciones que se le dan a la población general, ¿no? Como el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, el limpiar y desinfectar superficies, el airear ambientes, y el evitar, si uno siente que tiene síntomas, evitar deambular, y el uso de cubrebocas o tapabocas en lugares donde no existe una buena ventilación, donde haya personas que no se pueda respetar el distanciamiento social, entre otras recomendaciones. ¿Bien? Pero, como yo les decía al principio, muchas de las guías que se hicieron al principio estaban basadas en recomendaciones de expertos. Pero a medida que fue transcurriendo y se fue tomando experiencia y se fueron recolectando datos sobre qué es lo que genera la enfermedad, o sea, qué es lo que genera la enfermedad por COVID y esta combinación con esclerosis múltiple, se fueron conociendo nuevos datos y estos datos se fueron publicando y, bueno, y estos son los que hoy disponemos y me gustaría poder mostrar. Cuando analizamos cuáles son los factores de riesgo para contraer la enfermedad, o sea, para contraer el COVID-19, lo que vemos es el contacto con un caso positivo. Bueno, esto no es ninguna novedad, o sea, pero aquellos pacientes con múltiple que tuvieron COVID generalmente habían tenido un contacto con alguna persona con COVID positivo. Los años de duración de enfermedad, lo que se vio es que había una tendencia en aquellas personas con enfermedad, con esclerosis múltiple, que tenían más años de la enfermedad, tenían un mayor riesgo de contraer la misma. El tiempo del tratamiento con una droga anti-CD20. ¿Cuáles son las drogas anti-CD20? El rituximab y el ocrelizumab. Estas dos drogas, lo que se vio es que los pacientes que llevaban mucho tiempo con esta droga podían tener un riesgo mayor. La verdad que no se pudo explicar muy bien y faltan todavía un poco más de datos para poder hacer una afirmación al respecto, pero es algo que se estuvo viendo. Y vivir en grandes ciudades. Acá puede haber como un sesgo porque esta cohorte, este análisis de pacientes se hace con pacientes de Barcelona y la mayoría de los pacientes que fueron positivos eran de esa ciudad. Entonces dio como relevante en el análisis de los datos que los pacientes que vivían en Barcelona tenían una mayor probabilidad de tener un mayor riesgo de contraer COVID, pero igual el riesgo obviamente está para todos. Cuando analizáramos el curso clínico, o sea, el curso evolutivo, cuál es el pronóstico, cómo le van a los pacientes que combinan la enfermedad por COVID y que combinan la esclerosis múltiple. El mayor análisis, la mayor cohorte de pacientes, el mayor grupo que tenemos que se analizó es el grupo del doctor Sormani de Italia.
que tiene como relevancia, o sea, que es uno de los primeros que sufrió la pandemia, uno de los primeros países que sufrió la pandemia, y el número, o sea, ellos lograron reunir 844 pacientes que tenían o eran positivos para COVID por PCR o por sospecha, y de estos 800 pacientes, el 82%, o sea, más del 80% estaba en tratamiento con alguna droga. Y ¿cuál fue el curso? ¿Cómo le fue a estos pacientes? El 80% tuvieron formas leves a moderadas. ¿Qué son formas leves o moderadas? O sea, el leve que pasaba asintomático, ellos lo categorizaban así. Moderadas, aquellos pacientes que o tenían una neumonía o requerían hospitalización. Y graves, aquellos pacientes que requerían pasar a unidades cerradas, intubación o fallecían a causa de la enfermedad. Solamente de estos 800 pacientes, el 4.5% tuvo requerimiento de pasaje en unidad cerrada, ¿no? Y de esta cohorte falleció el 1.5%, eran aproximadamente 11 pacientes que fallecieron, que es más o menos la incidencia similar a los pacientes que fallecen por COVID de la población general. O sea, ronda alrededor de los 2% en ese momento, era más o menos el mismo valor de la población general. Pero a su vez, se hizo un subanálisis de estos pacientes que fallecieron, de estos 11 pacientes, y ¿qué fue lo que se vieron? Que estos pacientes tenían muchas comorbilidades. Además de la enfermedad crónica, de la esclerosis múltiple, tenían otras comorbilidades asociadas, como hipertensión, diabetes, algunos tenían algún cáncer asociado. ¿Bien? Cuando se analiza cuáles son el factor de riesgo para desarrollar estas formas severas, ¿no? Las que dijimos, pasaje a unidades cerradas, requerimiento de intubación o fallecer por esta enfermedad, cuando se analizan estos, ¿qué fue lo que se vio? Que los pacientes de sexo masculino tenían un mayor riesgo de desarrollar una forma severa. Los pacientes añosos, lo mismo que pasa en la población general, también pasa en los pacientes con esclerosis múltiple, los pacientes que tienen mayor edad, tienen mayor riesgo de desarrollar formas severas. Los pacientes en formas progresivas, aquellas personas que tengan esclerosis múltiple primaria progresiva o secundaria progresiva, eran los que tenían también mayor riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad. La discapacidad también se vio que tenía una relación con el desarrollo de formas graves. Aquellos pacientes que tenían en la escala EDSS, que es la escala que se mide para ver la discapacidad, los que tenían EDSS mayor a 6, 6,5, tenían una mayor probabilidad de desarrollar formas graves. Lo que se vio que también falta información es el tratamiento con drogas anti-CD20, el rituximab y el ocrelizumab, podría ser una de las causas para desarrollar alguna forma grave, pero todavía falta información como para que sea esto una afirmación. Lo mismo, aquellos pacientes que habían tenido un uso reciente de metilprednisolona, o sea, el solumedrol, que habían tenido alguna recaída o por alguna otra razón habían usado un corticoide, tenían una mayor probabilidad de desarrollar una forma severa de la enfermedad. Estos datos que les conté hasta ahora corresponden a los datos que se fueron registrando en Europa, ¿no? Esto desde Italia, otros cohortes de Barcelona. Pero ¿cuál es la situación en Latinoamérica? En Latinoamérica también se está haciendo un esfuerzo por juntar datos, y esto le quiero agradecer al doctor Chikov y al doctor Alonso por prestarme estos datos para esta presentación. Y tenemos el registro latinoamericano de COVID y esclerosis múltiple, ¿no? Que es el RELACOEM, que en esto se está juntando tanto datos de pacientes con esclerosis múltiple y espectro de la neuromielitis óptica. ¿Bien? Lo que tenemos es una cohorte de pacientes, o sea, un grupo, se reunieron 145 pacientes que tuvieron la enfermedad. La edad promedio también era aproximadamente en los 40 años, los pacientes que tuvieron mayor infección. Acá se vio que el sexo femenino tenían mayor probabilidad, en realidad no mayor probabilidad, sino que fueron los que más se habían infectado, y por frecuencia las formas remitentes recurrentes de esclerosis múltiple fueron las más frecuentes. Otro dato importante de esta base de datos es que el 70% de los pacientes que conformaron esta base de datos eran de Argentina, por lo que nos sirve para evaluar un poco cuál es la situación actual. La mayoría de estos pacientes estaban en tratamiento con fingolimod y con acetato de interferones y acetato de glatiramel y dimetilfumarato. ¿Y cuál fue el
El pronóstico, ¿cómo le fue a estos pacientes? La verdad que la mayoría tuvieron lo mismo, síntomas leves y moderados, siendo la fiebre, la tos y la fatiga y el dolor de garganta el síntoma más frecuente. Requirió hospitalización 23 de estos pacientes, aproximadamente del 15%, y pasaje a unidades cerradas, el 9 pacientes, 6,2%. Cuando analizamos cuáles son el porcentaje de pacientes fallecidos por la enfermedad, ronda aproximadamente en el 3%, o sea, más o menos también en lo que se ve en la población general. Otro análisis de otra población que tenemos es un poco más chica, pero ya de 2 pacientes argentinos, es la población del registro del Hospital Posadas, son 6 pacientes, todos con formas remitentes recurrentes, donde todos tuvieron formas leves de la enfermedad. Ninguno requirió un pasaje a terapia intensiva con una buena recuperación y no se registraron fallecidos en esta cohorte. Un poco coincide estos datos que registramos en Latinoamérica con los datos que vienen de Europa. Otra de las preguntas es, ¿qué pasa si las personas con esclerosis múltiple tienen la infección? ¿Montan respuesta, tienen una respuesta inmune para combatir la enfermedad? Y bueno, cuando se analizó si estas personas generan anticuerpos, lo que se vio que sí, que generan anticuerpos, algunos en más o menos medida, en base a qué tipo de tratamiento estén usando por los distintos mecanismos de acción. Eso podría ser alguna de las etiologías que lo podrían explicar. Lo que se vio es que las personas con esclerosis múltiple sin tratamiento y el tratamiento con interferón y teriflunomide, lo que hacían era una mejor respuesta, o sea, tenían un mayor nivel de anticuerpos, y cuando se analizaban las pruebas de PCR, a pesar de estar en algún tratamiento inmunomodulador, también daban positivas las pruebas para búsqueda, para pesquisa de la enfermedad. Entonces, a modo de conclusión, lo que podemos ver es que el riesgo de infección aumenta con el contacto con alguna persona infectada. Esto no es ninguna novedad, pero bueno, es lo que nos han mostrado los distintos estudios, que por eso debemos respetar las medidas para disminuir el contagio, que fueron las recomendaciones generales para la población. Las personas con tratamientos, ¿no?, en su mayoría han desarrollado formas leves a moderadas, lo que es un dato bastante alentador. ¿Y quiénes son los que tienen riesgo de tener una forma grave y en quien deberíamos aumentar los recaudos y aumentar y disminuir el grado de exposición? Es aquellos pacientes de mayor edad, del sexo masculino, y que tengan comorbilidades asociadas. Las formas progresivas y aquellos que tienen un grado mayor de discapacidad. Otro de los datos positivos es que el uso de algunas drogas no modifica las respuestas inmunes. O sea, todos podemos montar una respuesta en base a la droga, a pesar de haber estado usando una droga que module o inmunosuprima. Y que generalmente las formas graves o la mortalidad es similar a lo que se ve en la población general de las personas que no tienen esclerosis múltiple. Y que nunca debemos olvidar de analizar cada caso de manera individualizada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que debemos es alcanzar el equilibrio entre el riesgo de la infección y evitar tener una enfermedad activa. Espero haber sido claro. Muchas gracias por su atención. Le dejo mi mail por dudas y demás. Bueno, muchísimas gracias, Guido. Excelente presentación. Y a su vez, sumamente importante, creo, y muy rico que hayas podido presentar información nuestra, información de nuestra región. La verdad que eso es sumamente útil en este contexto de que muchas veces estamos presentando información de otras poblaciones, de otros lugares. La verdad que tener información nuestra es sumamente importante, y no solo por una cuestión de orgullo, digamos, sino por una cuestión de que representen lo que nos pasa a nosotros con nuestra realidad. Así que fantástico, la verdad, el que puedas haber presentado eso. Bueno, continuamos con la segunda charla de la tarde. Recuerden que vamos a pasar a las preguntas para el final, ¿sí? Al final de las 3 charlas vamos a repasar las preguntas. No se preocupen, yo las estoy anotando, así que las preguntas que hagan vamos a tratar de responderlas. Bueno, esta charla se llama Vacunas en esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizantes.
y la va a dar el doctor José Ignacio Carranza, que es médico infectólogo del consultorio de zoopatología del Hospital Muniz. Así que muchísimas gracias, doctor Carranza, por tu presentación. Bueno, gracias Aníbal y a Emma a todos por la invitación. Estuve el año pasado que hicimos una reunión también un poquito cuando todavía empezábamos a tener algún tipo de información con respecto a las vacunas que se venían, y vamos a basarnos un poquito en lo que fue aquella charla y comentarlos qué es lo que tenemos con respecto a la realidad aquí en Argentina con las vacunas. Sin entrar en mucho detalle, sabrán que cuando hablamos de vacunas de COVID tenemos plataformas nuevas que decimos, porque tenemos una variabilidad de más de 250 líneas de desarrollo de vacunas. Algunas de esas líneas son sobre bases conocidas, como pueden ser virus inactivados, donde tenemos experiencia con otras vacunas, pero también COVID lo que permitió es el desarrollo de nuevas plataformas, algunas con vacunas donde ya se probaban, como pueden ser aquellas que utilizan algunos virus como un mecanismo de ingreso al organismo sin generar infección, pero dando una respuesta de anticuerpos, o algunas líneas nuevas, como pueden ser las líneas que tienen ARN y ADN, que es material genético, que hasta el momento no se tenía experiencia y son las primeras plataformas con las cuales tenemos. Importante saber de qué es lo que tenemos disponible en Argentina. Hay una diferencia en qué vacunas están aprobadas por los organismos regulatorios, ya sea el Ministerio o ya sea el ANMAT, y después también qué disponibilidad tenemos de vacunas. En Argentina tenemos varias vacunas aprobadas, donde tenemos la vacuna del Instituto Gamaleya de Rusia, que es la primera que llegó, que es la Sputnik V, y también aprobada a nivel del Ministerio de Salud, recientemente, ahora el 21 de febrero, que es la vacuna Sinopharm de origen chino, y después tenemos vacunas de empresas farmacéuticas que fueron aprobadas, que por el momento, por diferentes causas, todavía no las tenemos en el stock de vacunas para aplicar, como puede ser la vacuna de Janssen, de Pfizer, o la de AstraZeneca, que sí también hay disponibilidad. Las indicaciones, y como sabrán, no quiero andar mucho en el tema de cómo es el esquema, pero las vacunas están a disposición y por indicación de lo que es el sistema de salud. Es importante que recuerden de que no hay proveedores privados y que por el momento no se consigue ningún tipo de financiamiento desde prepagas u obras sociales, y está determinado todo por el Estado a partir de que es un recurso limitado, y hay un plan estratégico nacional que sigue los mismos lineamientos que hacen la mayoría de los países, que es que ante un recurso escaso y muy valorable, como es la vacuna en esta situación en la que estamos viviendo de pandemia, se trata de organizar de una manera escalonada hacia los grupos de riesgo, las personas que, como la información que mostró Guido previamente, donde son los grupos mayormente afectados, que sean los primeros de recibir la vacuna. Por eso se comenzó con el sistema de salud, porque la idea es que si uno tiene el personal de salud de todas las áreas que trabaja con una tasa de infección alta, pasamos a no tener ese lugar de batalla contra la enfermedad como es el sistema de salud. Entonces se priorizó el sistema de salud y después ya comenzó en casi todas las jurisdicciones del país con la vacunación, por lo menos en mayores de 80 años, después va a seguir con mayores de 70 años, ciertas comunidades cerradas, otro tipo de personales esenciales, como pueden ser fuerzas de seguridad, docentes, y después llegaremos al último escalón de vacunación, que van a ser los mayores de 18 años que tengan algún grupo de riesgo. Y por el momento no hay aprobación en ningún lugar del mundo a los que son menores de 18 años, porque no ha habido pruebas de aprobación de estas vacunas en menores de 18 años. Yo les había comentado la otra vez, y se los recuerdo brevemente, que todas estas vacunas tienen aprobaciones de emergencia en todos los países. ¿Esto qué es? Que tienen un registro y una aprobación momentánea porque son tecnologías nuevas, donde están todo el tiempo reestudiándose y controlándose cuestiones de calidad, de eficacia y de seguridad, pero que sean una aprobación más rápida no significa que en todos los pasos no se hayan mantenido siempre las cuestiones de seguridad relacionadas a la vacunación
vacunación, que eso, por más que sea una aprobación de emergencia, siempre se mantiene, y las vacunas que tenemos, todas las vacunas, las que tenemos disponibles y las que no tenemos disponibles en el país, pero que existen en otros lugares del mundo, todas tienen los perfiles de seguridad adecuados. Entonces, en Argentina, como les decíamos, estamos en esta fase de vacunación a lo que es el sistema de salud, completar la vacunación del sistema de salud y ya comenzar con mayores de 80 años, y el próximo paso será los mayores de 70 años. Pero hay que tener en cuenta una salvedad que muchas veces pasa desapercibido a nivel de cómo a veces se brinda la información y cómo uno llega a la información de los medios de comunicación, donde tenemos contraindicaciones de la vacuna, donde hace que las personas que tengan algún tipo de contraindicación no sean por el momento candidatas. ¿Cuáles son de las vacunas que tenemos en Argentina? Es el antecedente de tener alguna alergia, algún componente de una de las vacunas aplicadas, que esto puede ser cualquier antecedente de alergia al momento de colocación de una vacuna previa, ver si hay alguna definición, si estaba relacionado con los componentes de la vacuna, o en el caso de las personas que se vacunaron con la primera dosis, si generaron algún tipo de reacción alérgica grave, eso lamentablemente les contraindica la segunda dosis. Lo mismo que reacciones alérgicas graves que hayan tenido por alguna otra situación, son situaciones puntuales que hay que ver en cada situación, pero pueden generar una contraindicación. Como cualquier vacuna, los que estén cursando una enfermedad aguda grave, esto es infecciosa o no infecciosa, es decir, si al momento de la vacunación estoy con un cuadro de fiebre, que puede ser por COVID, que puede ser por otra causa, o estoy con alguna recaída de la enfermedad, de enfermedades crónicas con alguna complicación, nunca es recomendable generar vacunaciones en ese momento, no solamente con las vacunas de COVID, sino en general. Y tenemos 3 grupos de riesgo que por el momento, como no hay información en los estudios de seguridad, que no está recomendada la vacunación y es una contraindicación, como es mujeres embarazadas, como es mujeres lactantes, y todo lo que implica el inmunocompromiso. Y dentro del inmunocompromiso ahí tenemos un montón de patologías, dentro de ellas como es la esclerosis múltiple, pero hasta el momento es una contraindicación para vacunar. ¿Y por qué decimos que es una contraindicación para vacunar? Porque los estudios que tenemos que se fueron desarrollando, como habrán escuchado, que siempre salen en las noticias, que hay la publicación de un nuevo estudio de seguridad, la aprobación de una vacuna, que se hacen en el periodo, que ha sido en el periodo muy breve de un año, cuando se hacen los estudios de seguridad, donde se buscan los candidatos para vacunar, estos estudios tienen limitaciones muy estrictas con respecto a las características de los pacientes, y por lo general se vacuna a personas sanas. Entonces, hasta el momento no hay publicaciones científicas donde se hayan dado en los estudios de aprobación, digamos, con todos los papeles que se presentan para aprobar una vacuna, que haya habido grupos de inmunosuprimidos. Y esto incluye todo el espectro de inmunosuprimidos, donde tenemos pacientes que tienen enfermedad de VIH, pacientes trasplantados, pacientes con diagnósticos de tumores que estén en quimioterapia, y pacientes que estén utilizando biológicos. Entonces, en Argentina, por el momento, como no hay información de seguridad que pueda respaldar que la vacunación es segura en estos grupos de riesgo, no está indicada la vacunación en la Argentina. Sí, quizás escucharon o vieron que salió una recomendación de la CONAIN. La CONAIN es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es un grupo de expertos que vienen de diferentes sociedades científicas, de la Organización Panamericana de la Salud, que vienen representantes tanto de la ANMAT como del Ministerio de Salud, y personas muy involucradas en el tema, donde forman una comisión nacional, que esto existe desde hace mucho tiempo, y lo que hicieron fue hacer una salvedad, que es en mujeres embarazadas o lactantes o personas que tengan algún tipo de inmunocompromiso o una enfermedad autoinmune, que puedan considerarse como una excepción a la contraindicación de la vacuna. Pero estas personas que tienen que ser una excepción tienen que conformar parte de los grupos de riesgo, principalmente está enfocado a trabajadores de salud. Y esto viene de la mano porque podemos tener
muchos trabajadores de salud, muchas trabajadoras de salud que pueden estar embarazadas y estar en la primera línea de atención de pacientes, donde inmediatamente la contraindicación general los excluye. Entonces la CONAIN hizo esta recomendación, que está avalada por el Ministerio de Salud, donde en estos grupos de riesgos de alta exposición de trabajadores se puede hacer una excepción y se podría llegar a vacunar a embarazadas, a lactantes y a personas con algún tipo de inmunocompromiso, que obviamente el inmunocompromiso es una palabra muy amplia que hay que ver cada caso individual, pero estos podrían vacunarse, pero entendiendo de que es una decisión personal y que no hay información de seguridad en este grupo de pacientes, pero sí obviamente, como nombraba Guido, uno trata de hacer esta balanza de riesgo de infección y seguridad con respecto a la vacuna, entonces sería una excepción donde podrían estos vacunarse. Y también tenemos situaciones especiales donde tenemos pacientes con algún tipo de tratamiento inmunosupresor, pero en realidad más allá a aquellos pacientes que recibieron algún tipo de anticuerpo monoclonal, y esto pasa en pacientes que pueden haber estado también inclusive en los pacientes que han estado graves, que han recibido plasma de convalecientes o suero equino o alguna terapéutica en investigación. Por lo general, en estos casos siempre se decide esperar un tiempo al momento de la vacunación para que no haya, digamos, como una cruza de información, digamos, y que de esta manera puede generar algún problema. Entonces, de la primera charla que tuvimos el año pasado, digamos, ¿qué se modificó? ¿Qué información tenemos en general con los pacientes con esclerosis múltiple? Lamentablemente no tenemos novedades con respecto a la indicación. Tanto el Ministerio de Salud como el ANMAT son muy claros en que ante la falta de información de grupos de riesgo, donde no sabemos si puede haber ciertas cuestiones de seguridad, en Argentina no, por el momento no están dentro del plan de vacunación, pero a partir para generar, digamos, para evitar cualquier riesgo que pueda estar relacionado con la enfermedad. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que es una indicación estricta y que no se van a vacunar, no, muy por el contrario, como vamos viendo todo el tiempo, información nueva con respecto a COVID y más que todo en vacunación, porque es la última tecnología y estrategia que sabemos que va a ser la única efectiva para poder controlar esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Más tiempo. Necesitamos más tiempo para que las dudas, como por ejemplo en los datos que presentó Guido, se junten un mayor número de pacientes y se puedan ver. Ya hay estudios que se comenzaron a hacer en grupos específicos de personas con algún factor de riesgo, como puede ser algún tipo de inmunocompromiso, vacunar y ver si tienen una respuesta adecuada a anticuerpos, si les genera defensa, ver si no tienen alguna reacción adversa que no se conocía en la población en general, digamos, tratar de tener más información para asegurar siempre lo que es seguridad en la vacunación. Y también tenemos algo que pasa cuando uno se libera la vacunación más masiva, donde muchas veces están los errores de vacunación, que se llama, que por diferentes circunstancias pasa que, por ejemplo, una mujer puede llegar a vacunarse, se da la vacuna y semanas después se entera que estaba embarazada en ese momento y no lo sabía. Entonces, toda esta información que va pasando se notifica, se junta y después se junta toda la información de estos casos y uno empieza a tener de manera indirecta, donde muchas veces no puede estudiar este grupo de pacientes porque no sabe si le puede generar algún riesgo, se junta la información de estas especies de equivocaciones que se dan y ahí saca información. Entonces, lo que necesitamos en este momento es seguir teniendo más tiempo para seguir recopilando información y de esta manera ver qué tenemos a futuro con datos más robustos que nos permita asegurar a las poblaciones especiales un marco de seguridad lo suficientemente completo para determinar que no haya riesgos. Esto
¿Quiere decir que no hay nada para hacer con vacunas y en esclerosis múltiple? No. Indirectamente, cuando más personas se vacunan, eso va a hacer que las personas con esclerosis múltiples y con otras enfermedades que no pueden recibir la vacuna estén rodeadas de personas que tengan esas defensas y que no se puedan contagiar, e indirectamente podamos tener un beneficio para estas poblaciones de riesgo. Obviamente que para eso necesitamos tiempo y mayores porcentajes de vacunación de los que tenemos en Argentina. Y si bien la charla era un poco general sobre vacunas, que en 15 minutos es difícil exponer todo esto, me pareció más importante hablar de la vacuna de COVID, pero hay que acordarnos que hay todo un esquema de vacunación completo. El sistema, el Ministerio de Salud de Argentina tiene un calendario extremadamente amplio para todas las poblaciones y para las poblaciones de inmunocomprometidos también, donde es muy importante para los que no tengan actualizado el carnet de vacunación, aprovechar este momento y todos los momentos de la vida, que es muy importante tener al día el carnet de vacunación. Entonces, acordarse de que eventualmente en breve ya llegará la campaña de vacunación antigripal, donde todos los pacientes con esclerosis múltiple tienen una indicación precisa de vacunarse. Entonces, ir pensando que cuando uno se vacune, cuando llegue el momento de vacunarse a las personas con esclerosis múltiple, siempre entre la vacuna de COVID y otra vacuna tienen que pasar entre 14 días mínimo. Entonces, ir aprovechando estos espacios para completar los esquemas de vacunación y seguir esperando que tengamos más información. Y me parece importante remarcar siempre buscar buenos canales de información. Me parece que la información que maneja EMA y la bajada que da de información hacia todos los miembros y las personas que pueden consultar es más que importante, y ir viendo cuáles son los detalles, y ante cualquier duda, obviamente siempre con respecto a indicaciones precisas y especiales, lo tienen que ver con sus médicos para ver las situaciones puntuales, porque siempre influye obviamente los que están con algún modulador de la respuesta inmune, en qué momento se dio la vacunación, en qué momento se dio la medicación y cuándo sería el momento estratégico, en qué momento de la enfermedad están. Entonces siempre hay muchas cuestiones muy individuales de cada caso que hay que discutir de forma precisa con los médicos que van encarando y que van haciendo el seguimiento. Bueno, muchísimas gracias, José. La verdad, por la información. Sé que serás requerido muy posiblemente en el momento de las preguntas, pero lo dejamos eso para más adelante, como les había dicho al principio. Ahora la idea es dar la última charla de la tarde, que se llama Fármacos no aprobados en el uso de prevención del COVID, que va a ser presentado por la doctora Felisa Leguizamón. Ella es médica neuróloga que se desarrolla en el área de enfermedades desmielinizantes del Hospital Álvarez. Así que, bueno, seguimos con ella. Muchísimas gracias, Feli. Un gusto tenerte con nosotros en esta. Bueno, gracias Aníbal por la presentación, gracias a Emma por la invitación y bueno, gracias a todos por estar conectados. ¿Sí? Este es un tema que particularmente me gustó mucho porque como neurólogos no sé si estábamos tan involucrados en entender o en leer, en informarnos en todos los tipos de tratamientos que había para COVID-19 hasta que empezaron a llegar las preguntas al consultorio y fue obligación nuestra, desde luego, informarnos, y con el grupo leímos bastante y bueno, en base a eso es lo que yo les voy a comentar ahora. ¿Sí? Potenciales tratamientos para COVID-19. ¿Sí? ¿No? ¿O por qué? Bien, entonces, esta es una frase que me gustó que dice: quien nunca cometió un error, nunca hizo un descubrimiento. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que yo no, Samuel Smiles, quiere decir que en realidad la ciencia se basa en gran medida en cometer errores, ¿sí? Y toda fuente de conocimiento a veces se descubrió por un error. Entonces, este es el camino que también estamos transitando ahora. ¿Y qué pasa con los tratamientos para COVID-19? En realidad, el tratamiento, el manejo terapéutico de COVID-19, en cierto modo, vino utilizando los conocimientos y la experiencia que se tenía en adultos de las epidemias provocadas por el SARS-CoV
SARS-CoV-1 y el MERS-CoV, que se llevaron a cabo en el 2009 y en el 2012, ¿sí? Entonces, en base a esto es que los expertos empezaron a idear cuáles eran los tratamientos posibles para este tipo de coronavirus nuevo. Y lo que se vio es que la enfermedad tenía dos fases. Una fase en donde había una gran carga viral, entonces se vio que posiblemente los fármacos antivirales podrían ser los más eficaces para esta etapa. Y después tenía una fase de mayor gravedad, donde hay una respuesta inflamatoria severa, que es lo que nosotros muchas veces llamamos como tormenta de citoquinas. Y en esta fase, los inmunomoduladores, junto con los antivirales, eran los fármacos de elección para tratarlos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Las pandemias generan una situación de angustia, obviamente, en cualquier población. El tema es que este sentimiento de angustia lo que no tiene es que ser tomado como una excusa para hacer un sobreuso o un uso inapropiado de tratamientos que en realidad pueden generar mayores riesgos que aquellos que pudieron evitarse. Entonces, en base a eso yo les voy a hablar un poquitito y la información no la ideé yo, obviamente, leímos mucho y ciertos organismos como la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la Sociedad Argentina de Infectología, de Cardiología y de Neumonología, en base a los estudios publicados, basaron las recomendaciones que yo les voy a comentar a continuación. Bien, habrán escuchado hablar del ibuprofeno inhalado, ¿sí? El ibuprofeno inhalado en realidad no se generó ahora en el contexto del COVID-19, sino que lleva por lo menos ya 7 años de investigación y su primer uso se postuló para la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad genética que suele tener una alta tasa de mortalidad en niños y adolescentes, y lo que se generó es pasar la molécula de ibuprofeno a una solución completamente soluble en agua para que pueda ser administrada en base a nebulizaciones, ¿sí? A partir de esto, ¿por qué pongo Córdoba? Porque uno de los investigadores lo desarrolló en Córdoba, ¿sí? A partir de esto se empezó a utilizar en pacientes con COVID-19. Pero ojo, todavía no hay una recomendación firme de que el ibuprofeno inhalado sea una molécula de excelencia para tratar a los pacientes y puede generar efectos adversos, por lo cual actualmente solo se utiliza en el contexto de un uso compasivo. ¿Qué quiere decir? Se selecciona los pacientes por lo general de gravedad, tienen que firmar un consentimiento, ¿sí? Tiene que estar de acuerdo el comité de ética y en este subgrupo pequeño de pacientes podría utilizarse el ibuprofeno inhalado, ¿bien? Solo uso compasivo, o sea que los organismos que yo les mencioné actualmente no lo recomiendan como tratamiento masivo para todos los pacientes que tienen una infección por COVID-19. Bien, ¿qué pasa con la cloroquina y con la hidroxicloroquina? Este fue uno de los primeros fármacos que se empezó a utilizar como tratamiento del SARS-CoV-2, ¿sí? Solo o en combinación con otros agentes, como pueden ser, por ejemplo, los antibióticos. La cloroquina y la hidroxicloroquina son fármacos que se utilizan en la malaria y en otras enfermedades reumatológicas inflamatorias como el lupus eritematoso sistémico, la porfiria cutánea tarda, la artritis reumatoide, que probablemente alguno tiene o lo ha escuchado, ¿sí? ¿Y qué es lo que se evaluó con estas moléculas? Queríamos ver si el índice de mortalidad bajaba, si lo utilizábamos, el curso clínico, o sea, si los pacientes disminuían la cantidad de días de internación en una terapia, o si con estas moléculas se evitaba que tengan la necesidad de uso de una ventilación asistida, los parámetros imagenológicos, o sea, si los pacientes tenían menor daño pulmonar cuando le hacíamos la tomografía, la carga viral, o sea, la cantidad de virus que hay presentes en sangre, y los efectos adversos, desde luego. ¿Por qué pongo este electrocardiograma? Porque los resultados fueron contradictorios. Algunos estudios decían que ambas moléculas podían ser buenas para mejorar los parámetros clínicos de la enfermedad y muchos otros estudios también decían que no lo fue. Y fundamentalmente, el mayor riesgo que se asoció al uso de cloroquina y de hidroxicloroquina fue la aparición de arritmias ventriculares y se vio que hubo aumento de las muertes intrahospitalarias, sobre todo en pacientes que tenían antecedentes cardiológicos o daño cardiológico. Por lo cual, actualmente no son moléculas tampoco que se sugieren para el tratamiento de COVID-19.
Bien, seguimos y vamos con el dióxido de cloro. Y el dióxido de cloro yo creo que es una de las vedettes de mi charla, ¿sí? Me parece que es el más conocido probablemente por todos, o el que más fácilmente las personas pueden tener acceso, ¿sí? El dióxido de cloro es un gas que tiene un color amarillento rojizo, ¿sí? Que tiene una utilidad de desinfectante, ¿sí? Nosotros lo utilizamos para potabilizar el agua. En todo el mundo se usa a las medidas correspondientes. Fíjense, tiene aplicaciones industriales, en petróleo, gas, alimentos. Fíjense que en el área de sanidad también lo utilizamos para esterilizar equipos médicos e incluso puede tener cierta efectividad contra ciertas bacterias. En base a todo esto, se le dio el nombre de solución mineral milagrosa. ¿Por qué? Porque no solo se postuló para COVID, se postuló también como un posible tratamiento para HIV, para malaria, para autismo, ¿sí? Y ya hoy en día se sabe que la ingesta de dióxido de cloro con esos fines no es útil, no está avalada y es sumamente peligroso, ¿sí? Los pacientes que ingieren dióxido de cloro, las personas que ingieren dióxido de cloro, pueden tener una irritación severa del tracto gastrointestinal. Esto da lugar, como yo pongo ahí un poco en los gráficos, a náuseas, vómitos, diarrea, ¿sí? Si progresa el daño, podemos tener alteraciones severas hematológicas, cardiovasculares, renales y todas ellas incluso pueden dar lugar a la muerte, al fallecimiento de las personas. Cuando lo inhalamos, ¿sí? Podemos tener neumonitis, edemas de glotis, edemas pulmonares, con lo cual actualmente el dióxido de cloro se encuentra contraindicado y es muy importante que este concepto nos quede bien en claro, contraindicado para prevenir o para tratar personas con COVID-19. Bien, la ivermectina, bien, esta es una droga antiparasitaria que se utiliza tanto en medicina como en veterinaria. Lo cierto es que se vio que la ivermectina podía tener gran capacidad para inhibir la replicación del virus. ¿Qué significa? Gran capacidad para disminuir la cantidad de virus que nosotros tenemos en la sangre, ¿sí? Pero probablemente la dosis que tengamos que utilizar para poder combatir al COVID-19 sea mucho mayor a la que se suele utilizar con los fines ya conocidos y aprobados terapéuticamente, y puede ser riesgosa también, con lo cual volvemos al concepto que anteriormente les decía para el ibuprofeno inhalado. Actualmente solo está habilitada para tratamiento en uso compasivo, o sea, en pacientes también internados que tienen una forma grave o severa, que firmaron un consentimiento y de acuerdo con el comité de ética, ¿bien? Pero si no, no es un tratamiento de uso masivo para todos aquellos infectados por COVID. Bien, y por último, el suero equino hiperinmune, ¿sí? Esta droga se aprobó por la ANMAT en diciembre del 2020. Yo le pongo estos dibujitos un poco para entender de qué se trata, ¿sí? Lo que se hace básicamente es inyectar una proteína en caballos. Esto genera que se produzcan gran cantidad de anticuerpos. Esos anticuerpos con el plasma se separan, ¿sí? Se genera justamente un suero que son los que van a recibir los pacientes. Se han visto muchos estudios que tienen un buen perfil de seguridad y que produjo una reducción de la mortalidad. Ojo, como dijeron ya mis compañeros previamente, falta mucho tiempo también para evidenciar si realmente es una terapéutica útil. ¿Por qué? Porque en realidad estamos ante una pandemia nueva, entonces básicamente las respuestas definitivas las vamos a obtener a partir de que pase más tiempo, ¿sí? Pero es una de las terapias aprobadas por ANMAT desde diciembre del 2020. Y yo acá les pongo una serie de lío de palabras, parecen, ¿sí? Pero fíjense, son todos los tratamientos que se postulan, que actualmente se están investigando. Hay muchos más, por supuesto, pero son todos los posibles tratamientos para COVID-19, los antivirales, algunos que se utilizan incluso para tratamiento de HIV, los corticoides, que son fármacos comunes. Incluso yo pongo el interferón 1B, que a veces suscita un poco de duda porque puede ser un tratamiento para esclerosis múltiple, las inmunoglobulinas, el plasma convaleciente. Todas estas moléculas se están estudiando. Actualmente, bueno, el doctor Carranza me corregirá, pero las que el Ministerio de Salud habilita en forma más masiva son los corticoides y el oxígeno, bien, pero eso no significa que tenemos que seguir avanzando en la investigación a fin de
prontamente poder ofrecer a todas las personas que contraen esta infección un tratamiento con una potencia significativa. Así que les agradezco a todos por la atención brindada. Bueno, ahora pasamos a las preguntas entonces. Bueno, muchísimas gracias, Felisa. La verdad que es información muy, muy útil para poder diseccionar un poco todo lo que se recibe por ahí de los medios sobre distintos tipos de tratamiento. Y como vos mostraste, ¿no? Tratamientos, algunos que de hecho están aprobados y otros tratamientos que están lejos de estarlo. Así que es importante un poquito abarcar esto porque hay mucha información a veces en los medios que genera bastante confusión. Bueno, pasemos Una un cosita, poquitito. Aníbal, un Sí, minutito para agregar a sí, lo que decía Felicia, que obvio. me pareció más que interesante todo lo que mostró, porque es de lo que más uno ve en la tele, ¿no? Con respecto a qué hacer de tratamientos en COVID en general, tenga uno, ¿no? Esclerosis múltiple, y, y me parece que hay que entender, digamos, esto que remarcó ella, cuando se usa en situaciones de tratamiento compasivo, donde no hay, digamos, es la última opción en pacientes que están extremadamente graves, pero no es que uno decide hacerlo y se indica, sino que tiene todo un proceso administrativo, y lo que son en estudios de investigación, como fueron las investigaciones, las vacunas o cualquiera de estos productos que nombró ella, y tener en claro de que cuando no hay una recomendación o no hay evidencia, no hay evidencia. Yo lo único que quería agregar es que acá en Argentina hay un instituto privado que es el Instituto de Efectividad Clínica, que justo hoy terminó de hacer la evaluación de tecnología sanitaria, que se llama, donde lo que hacen es juntar toda la información que hay publicada sobre un documento y decir cuál es el grado de recomendación para esa intervención, como puede ser la ivermectina, donde el resultado fue que la evidencia es nula, y hay más de 150 trabajos publicados. Que haya un trabajo publicado no significa que sea efectivo, porque muchas veces entra en lo que decimos en ciencia, en investigación, que es el sesgo, digamos, que es un error que uno tiene al momento de la interpretación de los resultados. Y quiero remarcar lo de ivermectina porque por lo menos en el interior del país se utilizó mucho, en Buenos Aires también, y hay mucha automedicación de los pacientes, y hay que entender que mientras uno, digamos, que no se vio evidencia de que sea buena evitando el contagio, ni que acorte el tiempo, si bien como marcó Felisa, esté en este efecto in vitro, no se vio que en los pacientes donde se les dio ese medicamento se haya cortado el tiempo de enfermedad o que se haya evitado la progresión a cuadros más graves. Entonces, muchas veces termina una situación de boca en boca y ahí terminamos teniendo problemas de interacción entre medicamentos, porque como todo medicamento puede tener alguna interacción con otro, puede tener una contraindicación o puede tener algún evento adverso y complicar la situación. Así que creo que en general siempre la idea fuerte de no automedicarse. No automedicarse no es no tomar un paracetamol porque tengo fiebre. No automedicarse es no ir a la farmacia a buscar un antibiótico o algún remedio porque escuchó o alguien me dijo que tuvo una buena percepción, una buena evolución, siendo que no hay una recomendación estricta, porque puede complicar un poquito más la situación. Solo eso quería agregar. Bueno, fantástico. Voy a pasar a las preguntas. Invito también a la doctora Carrá, que sé que ha estado respondiendo alguna pregunta en el chat. Si alguna pregunta quiere responder, obviamente será un placer. Voy a, digamos, resumir un poquitito. Esto me voy a tomar yo el atrevimiento de transformar varias de las preguntas que han sido: tomo tal medicación, tomo tal otra medicación, tomo tal otra medicación, y transformarlo en una pregunta. Tengo esclerosis múltiple y estoy en tratamiento. ¿Me puedo vacunar? Digamos que esto representa una serie de preguntas que han aparecido en el chat. No sé si ¿quién se anima a responder esta pregunta? Arranco yo, si quieren, a partir de la presentación, y después, obviamente, si quieren agregar algún comentario, es más que bienvenido. Entiendo que hay una situación muy confusa, estaba viendo también ahí en el chat, a partir de la recomendación que hubo de la Sociedad de Neurología con respecto a, según
individualizando cada droga, si hay o no una recomendación. Y entiendo que sea confuso porque tenemos al Ministerio de Salud como principal organismo que gestiona y hace las recomendaciones que son extremadamente detalladas, evaluadas, investigadas y supervisadas, con la recomendación que hace la sociedad. Yo lo que creo es que hay recomendaciones internacionales muy fuertes de vacunar a los pacientes con esclerosis múltiple, y son las decisiones que toma las sociedades a partir de la información que tiene en tomar una postura, pero no deja de ser una postura de un grupo de científicos con mucha trayectoria y experiencia, pero no deja de ser una postura donde invita y muchas veces pone en discusión ciertas situaciones que el ministerio puede no abarcarse, pero el ministerio tiene otra posición, que es asegurar el bienestar y la salud de las personas por los cuales va a distribuir la vacuna con la información que está disponible. Entonces, quizás las sociedades se manejan con información que todavía no está publicada, sabiendo con todo el cúmulo de investigaciones que se van haciendo y con datos preliminares, pero muchas veces, si eso no pasa por una presentación estricta, regular, o una publicación en algunos casos, es difícil que entre como una recomendación. Entonces, pese a que está esta recomendación de la sociedad, donde es una sugerencia que ponen a partir de múltiples posicionamientos, muchos de ellos internacionales y siempre de grupos de muchos renombres, por el momento no tenemos una vacuna en particular para decir que es mejor o más recomendada para pacientes con esclerosis múltiple, por el hecho de que no hay información suficiente como para poner esa recomendación. Es al mismo nivel donde no hay información suficiente para vacunar a cualquier niño o niña menor de 18 años. Entonces, como no hay esa información, no se puede exponer, y esa es un poco la razón en particular. Sí, sí estaba viendo ahí en el chat donde había comentarios de alguna persona que estaba amamantando y se había vacunado o decidía vacunarse, o algunas personas con diagnósticos de diferentes tratamientos que se habían vacunado con alguna de las 3 vacunas disponibles que tenemos en Argentina, y lo que veía es que en todos están dentro de los trabajadores esenciales o estos grupos de riesgo que tienen por el momento el acceso, y hay que destacar que si bien están habilitados como una excepción a la norma, porque entran dentro de este grupo de riesgo que está con una alta exposición, no deja de ser una decisión individual, entendiendo que no hay información en esos casos. Entonces, como para no generar una situación de decir, bueno, me vacuno, no me vacuno, o leí por algún lado alguna situación de decir, bueno, entonces digo o no digo el diagnóstico de esclerosis múltiple al momento de registrarme para la vacunación. Y me parece que mi recomendación es, digamos, siempre la verdad, en el sentido de para que si hay alguna complicación, evitar complicaciones. Digo, no, para nada les recomendaría que mientan con cuestiones de salud al momento de vacunarse. Y esto es, recordemos que son vacunas nuevas que tienen poco tiempo, que pasaron todas las fases de seguridad, que llegamos a este momento de hacer una vacunación masiva mundial, pero dentro de los grupos que tenemos información que es segura. Para los grupos que no tenemos información que es seguro, evitémoslo, porque no sabemos qué puede pasar. Y mi idea lejos es la de generar miedo o nada, simplemente decir que hay que tener un poquito más de paciencia y esperar, porque esos datos van a llegar. Es cuestión de tiempo, de ir organizándose y de pensar cuándo es el mejor momento de vacunarse, porque hay situaciones que cuando llegue el momento de los pacientes con esclerosis múltiple de vacunarse, va a haber que buscar cuál es el mejor momento de la vacunación, como pasa con todas las vacunas, no solamente con la esclerosis múltiple, perdón, con la de COVID, sino en los pacientes que están con algún tratamiento o que están en alguna recaída, que recibieron una dosis de metilprednisolona o en las últimas semanas tuvieron la infusión de algún biológico. Hay que decir cuál es el mejor momento,
porque uno se puede dar la vacuna y se queda tranquilo y dice, listo, me vacuné y con eso ya estoy protegido, pero hay que tener en cuenta que siempre es una recomendación médica porque puede dar una falsa sensación de seguridad. Hay medicamentos que si uno los da muy cercana a la infusión del biológico o de infusiones de corticoides, si uno da una vacuna en ese momento se sabe que no hay respuesta porque uno intenta con el tratamiento bajar el sistema inmune para que mejore la enfermedad de base, pero eso también tiene un efecto en la respuesta de la vacuna. Entonces, no caer en esa desesperación de intentar tener la dosis y con eso quedarnos tranquilos de que vamos a estar vacunados, porque muchas veces puede ser, como no hay información con respecto a cómo interactúa la vacuna con ciertos tratamientos, uno puede creer que está vacunado y luego no hay... y no hay respuesta. Entonces, como son un montón de dudas las que tenemos, me parece que lo más importante es esperar a tener más certeza para que siempre enmarcarlo dentro de una situación de seguridad y buscar el bienestar dentro de la patología que sea, ya sea esclerosis múltiple o cualquiera de las contraindicaciones que se tienen al momento. Bien, 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 bien. Espero que eso haya podido ser claro. Sé que muchas de las preguntas están dirigidas a si vacunarse sí, si vacunarse no. Una pregunta, creo que te vamos a tener a vos en varias de las preguntas. Una de las preguntas, saliendo un poquitito específicamente del tema de tratamientos y vacunación, por ahí alguno más del panel puede por ahí responder. Sebastián González pregunta, para registrarme en vacunar de Provincia de Buenos Aires no hay opción para pacientes de esclerosis múltiple. Y hace la siguiente pregunta, ¿somos considerados de riesgo? ¿Es el paciente con esclerosis múltiple un paciente de riesgo? ¿Es población de riesgo? No sé si Guido quería decir algo. En general, un poco Guido lo mostró con los datos, donde hace un año decíamos que todos los pacientes que tengan alguna enfermedad crónica, inclusive antes de saber cómo, digamos, pensando en enero del año pasado, cuando veíamos que era una situación que estaba segmentada en China, decíamos, bueno, ¿cuál es el perfil de personas que se exponen? Y al principio lo extrapolábamos a los grupos de riesgo de vacuna antigripal, que fue lo primero que quedó y que de hecho siguen siendo los grupos de riesgo con los cuales están definidos como grupos de riesgo que están exentos de hacer la tarea presencial de trabajo, que también había una pregunta por ahí que preguntaba en particular. Entonces al principio se extrapoló esa información, después se fue viendo donde obviamente todas las enfermedades crónicas y más las que tienen moduladores del sistema inmune están siempre más expuestos a cualquier enfermedad, más que todas las infecciosas, porque el sistema inmune está tocado de alguna manera. Entonces siempre hay un riesgo. Ahora, ¿cuál es el riesgo real? Me parece que los datos que presentó Guido, con los datos nacionales, como decías vos, Aníbal, que es muy importante tener, que coincido obviamente con todo el trabajo que hicieron en equipo de las sociedades de neurología para juntar esa información, y es que se vio que por lo general lo que parece con los datos que presentaba Guido y con los datos internacionales y nacionales, hay un riesgo levemente aumentado, pero la mayoría de las situaciones pasaban a ser a los mismos riesgos que la población que no tiene esclerosis múltiple, que es salir y tener contacto con otras personas. El sexo masculino siempre tiene un poco más de riesgo en adquirir formas graves de la enfermedad. Los que tienen múltiples factores de riesgo, esclerosis múltiple sumado a obesidad, asma, problemas cardíacos, problemas respiratorios. Entonces todo ese grupo tiene más riesgo. Entonces, es una pregunta difícil de responder porque sí es un grupo de riesgo los pacientes con esclerosis múltiple que están en tratamiento, sí es un grupo de riesgo. Ahora, cuando uno ve la información, ve que no es un riesgo extremadamente aumentado como tener más de 80 años, donde es un claro factor de riesgo muy importante, por eso es el primer grupo de la población común, digamos, que se está apuntando a vacunar, porque los pacientes geriatrizados en instituciones cerradas y todos tienen más riesgo de tener un desenlace más rápido y más crítico de la enfermedad. Entonces, eso
nada, todo esto para decir es que sí, son un grupo de riesgo, pero bueno, hay que evaluarlo y hay que ver cómo se toma esa definición de grupo de riesgo, porque también hay que entender que estamos ya, es el segundo año de pandemia, y cuesta mucho ponerse en el chip de estamos conviviendo. Digo, claramente este año no vamos a vivir con una cuarentena mucho más estricta, ya lo estamos hace tiempo que estamos en la mayoría de los lugares conviviendo con los casos y con circulación, y probablemente, digo, volvieron las escuelas y no va a haber las restricciones que teníamos el año pasado. Eso no implica no cuidarse. Y algo que no dije, que también me quedé pensando, como había remarcado Guido, estar vacunado no significa que uno tiene un pase libre para hacer cosas. El que está vacunado tiene que seguir con distanciamiento, tiene que seguir utilizando tapabocas, tiene que seguir teniendo cuidados, porque en realidad todavía, pese a que tenemos vacunas, no sabemos si van a evitar o no van a evitar el contagio. Lo que se cree teóricamente es que van a generar una defensa muy importante para evitar que uno desarrolle una forma grave en el pulmón y tenga una neumonía importante que nos pueda llevar a una terapia intensiva, pero todavía no se sabe si va a generar alguna colonización de la vía aérea y uno, pese a que esté vacunado, lo pueda transmitir. Entonces toda esta información falta, y es parte de la paciencia que tenemos que tener en ver con más tiempo qué más datos tenemos de los vacunados, y seguir cuidándose, vacunado o no vacunado. Bueno, muchas gracias. Te voy a dar un descanso con la próxima pregunta. Pregunta Elina, y un poquito respondió Joana en el chat del Zoom, pero extendámoslo un poquito también a la gente que está en Facebook. Elina pregunta, ante la situación de no vacunarnos, ¿estamos protegidos legalmente en nuestros trabajos? No sé si Joy o alguien de EMA puede ayudarnos con esa respuesta. Hola, yo creo que hay que aclarar dos conceptos diferentes, ¿sí? Uno es el tema de la vacunación, que sabemos que tampoco es un acto obligatorio, ¿bien? Y otro es el concepto de pertenecer a un grupo de riesgo, y en ese contexto sí estamos protegidos ante la ley para reintegrarnos a la actividad laboral. Son dos conceptos distintos. Me parece que al no ser la vacuna de carácter obligatorio no nos debería acarrear ningún problema. De hecho, esto hasta pasa en la comunidad médica. Y por otro lado, lo que les estaba pensando mientras los escuchaba, perdón que me salgo 2 segunditos nada más. ¿Se acuerdan cuando recién empezó la pandemia y cada 2 o 3 días cambiaba el concepto de lo que era una posible persona sospechosa? Y cada 2 o 3 días se iban agregando distintas características. Yo creo que eso es lo que a nosotros nos tiene que dar la tranquilidad. A ustedes les tiene que dar la tranquilidad de que posiblemente en los próximos días sean también los cambios que se vienen y las posibles incorporaciones de las indicaciones de la vacuna. Entonces, me parece que hay que tener un poquito de paciencia. Por ahora hay grupos ya definidos que son objetivos de vacunación, como el personal de salud, el de las Fuerzas Armadas, etcétera. Y probablemente, así que como cambiaron lo que era la definición de los casos sospechosos, posiblemente también se empiecen a incorporar nuevas indicaciones de la vacuna. Sí, coincido, me parece el ejemplo que diste está perfecto. En ese momento, con los cambios, que era muchísimo, y quizás para ustedes era una noticia, desde mi lado, siendo infectólogo y atendiendo y modificando todo, fue un momento que no quiero recordar y volver, pero me parece que el ejemplo es muy válido. La cosa es muy cambiante, lo vemos a diario con la información que sale, y ese concepto de entender que es una cuestión de tiempo y hay que ver en qué momento va a ir tocando, y sale de la parte legal que decías vos, Felisa, donde, bueno,
si una persona es considerada el grupo de riesgo, tiene que evaluarlo si tiene un empleador, ¿no? Con respecto a qué posicionamiento tiene su empleador con esa situación, y si con una indicación médica puede hacer alguna tarea desde su domicilio, pero también tenemos que pensar que eso también hay un vacío legal en las personas que no tienen un empleador y se tienen que exponer a eso para no generar en esos casos de personas que no tengan un empleador donde puedan tener ese beneficio, que quedan afuera y se sientan como un grupo de riesgo expuesto y no cubierto. Entonces, más allá de la situación legal como grupo de riesgo, ¿no? que puso el Ministerio de Trabajo también, entender que hay que seguir cuidándose y ir viendo dentro de las situaciones individuales que va teniendo cada uno. Bien, aclaro y vuelvo quizá a la pregunta inicial, que hicieron unos cuantos. Le consulté rápidamente a la abogada laboral de EMA, ella lo que me dice es que el decreto que exime de tareas presenciales a las personas de riesgo, entre las cuales están las personas con esclerosis múltiple, con justificativo del médico, digamos, estarían cubiertas. Igualmente, son preguntas muy específicas que van a depender de la situación de cada uno, por lo cual les ofrezco a todos que nos manden mail, aquellos que tengan dudas respecto de este punto, a info@ema.org.ar, que bueno, desde el área laboral de EMA vamos a estar respondiendo estas consultas. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación en esta pregunta. Y paso a unir también dos preguntas sobre que tienen que ver con la vacuna de Sinopharm, ¿sí? Vuelvo un poquito al tema de las vacunas. Una pregunta de Viviana dice, si convivimos con una persona recién vacunada con Sinopharm, ¿es necesario aislarnos? Y la otra pregunta, que va un poquito a lo mismo, es soy docente, el sábado me vacunan, según tengo entendido, este es Fabián Coronel, perdón, según tengo entendido es con la Sinopharm. ¿Existe alguna información relevante que deba saber con respecto a esta vacuna? Básicamente, si hay algo particular o algo diferente a transmitir en relación a esta vacuna. Primero, o sea, empezando por la última consulta con esta persona que se vacuna el sábado, me parece que entiendo que tiene esclerosis múltiple, entonces habrá que ver cuál es su situación, cuál es la consejería que le dio su médico en particular con respecto a la indicación o no, y tener en cuenta es una vacuna que está hecha a virus inactivado, con lo cual no genera ninguna de las vacunas va a generar un problema que pueda reactivar la enfermedad y generar un contagio, digamos, como puede aparecer en otras vacunas, como la vieja vacuna de polio, donde en ciertas situaciones se podía revertir la vacuna y transformar en infectante, en una vacuna vieja que ya no se utiliza en Argentina. En esas situaciones no hay demasiadas situaciones en particulares a tener en cuenta con esta vacuna. Sí, obviamente, al momento de la entrevista, yo vuelvo a repetir, mi punto de vista es que me parece que no hay que mentir con respecto a los antecedentes y hay que estar asesorado, me parece que es importante tomarse su tiempo, discutirlo en alguna consulta presencial, virtual o de la manera de comunicación que tengan con su médico de seguimiento, porque hay veces que da la sensación que es como una carrera de quién llega a un turno y quién llega a vacunarse, y no estamos corriendo una carrera muy por el otro lado, la idea es buscar las poblaciones objetivas que tengan una indicación determinada y que se vacunen y que el acceso sea homogéneo para todo ese grupo y que sea como dijo Joana o Felisa, no me acuerdo, que digamos Felisa, que no es obligatoria la vacunación. Entonces digo, tomémonos ese tiempo para tomar una decisión y no sé si hizo la vacuna, pero hay como siempre mucha pregunta de, bueno, me doy esta. Hoy, por ejemplo, una colega me preguntaba cuál era mi
si yo tenía que elegir una vacuna, cuál hubiera sido la mejor y cuál me daría. Y yo le explicaba que no tiene una respuesta, o le diría, bueno, la vacuna la que me tocó a mí darme porque es la que me tocó, pero no es un punto de vista objetivo. Lo objetivo es tener en cuenta que todas las vacunas, ya sean de industrias farmacéuticas grandes, ya sean de países europeos, asiáticos, o no importa el desarrollo o el origen de dónde vienen las vacunas, sino todas las vacunas son seguras. El proceso de producir una vacuna es extremadamente complejo en regulaciones, Esto te va a salir caro. en aprobaciones, entonces es más que importante tener eso, y tenemos siempre una aprobación con un instituto regulatorio, digamos, que certifica todos los procesos para dar nuevamente seguridad en la vacuna. Entonces, más que el origen, de dónde viene la vacuna, me parece lo más importante siempre es saber qué información se tiene hasta el momento y cuándo va a ser el mejor momento para vacunarse. Bueno, muchísimas gracias por esa respuesta, y paso a hacerle una pregunta a nuestros especialistas en esclerosis múltiple. Pregunta Adriana Maidana: en la última semana la Sociedad Neurológica Argentina emitió un informe en el que dice que podemos vacunarnos, ya que es mayor el riesgo de contraer COVID que el de recibir una vacuna y tener efectos adversos. Entonces, ¿esto no sería así? Esto se pregunta. ¿Qué nos pueden decir por ahí la doctora Carrá con respecto a esto? Acá estoy, estaba habilitando el micrófono. Gracias Aníbal. Sí, vi en el chat que es una pregunta recurrente y es lógico porque, digamos, hoy estamos escuchando algo que quizás no es a lo que estábamos preparados, ¿no? Porque por un lado son las recomendaciones internacionales sumadas a las recomendaciones de la Sociedad Neurológica, y por el otro lado chocamos con una realidad sanitaria que hoy no podemos manejar. Tomando un poco de la historia de los cambios, así como fue este contagio directo, indirecto, cercano, no cercano, lo mismo pasó en el núcleo de la Asociación Internacional. Estuvimos meses discutiendo cuál iba a ser el rol de la vacuna en los pacientes con esclerosis múltiple. Y cuando la internacional en el mes de noviembre, diciembre, dijo, bueno, de acuerdo, a todos los pacientes hay que vacunarlos con la vacuna disponible, desde Argentina levantamos la mano y dijimos, no, un momento, nosotros no tenemos todas las vacunas, solamente tenemos una, y hasta ese momento ni siquiera estaba aprobada para mayores de 60 y tampoco conocíamos la seguridad. ¿Qué nos dice esto? Que en Argentina esto va a ir cambiando, y que, como decía José o Felisa, incluso Guido o vos, a medida que vaya viniendo la evidencia, se va a ir modificando este criterio. La Sociedad Neurológica tiene la recomendación académica y tiene la obligación de hacer una recomendación académica lineada con las recomendaciones internacionales, pero es una obligación académica. Eso lo tenemos que bajar a nuestra realidad. Y así como en distintos países del mundo, que también lo vi en el chat, las prioridades son otras, bueno, eso nosotros no lo podemos manejar. En nuestro país, tener esclerosis múltiple no es una prioridad, tener una leucemia no es una prioridad. Entonces, tenemos que manejarnos con los aspectos regulatorios. En resumen, el paciente puede vacunarse, debe vacunarse, y para nosotros sí, que conocemos la enfermedad y sabemos que las consecuencias de que la enfermedad empeore por razones extras o porque tuvieron una falla respiratoria o una neumonía puede perjudicar su enfermedad. Eso es así. La otra realidad es que nos encontramos con decisiones sanitarias que no dependen de nosotros, y es el día a día el que desde la asociación vamos a ir comunicando. Podemos hacer esto, esta población se puede vacunar, esta población no se puede vacunar. Por eso me parece importante aclarar, porque las recomendaciones de la sociedad vi que fueron la pregunta común en el chat que estoy viendo. No sé si estoy aclarando, pero creo que hay que tener paciencia. Hoy no está todo habilitado lo que nosotros quisiéramos,
quizás las asociaciones de enfermedades poco frecuentes o de enfermedades crónicas o discapacitantes van a jugar un rol en esto, porque hay cosas que se pueden modificar en el tiempo. Y lo otro es que estamos juntando también evidencia. Hay poca evidencia de pacientes vacunados en el mundo. En Argentina hay poca por esta limitación regulatoria, pero bueno, iremos viendo sobre el camino. Y lo otro es que estamos juntando también evidencia. Hay poca evidencia de pacientes vacunados. Para agregar lo que decía Adriana también es que hay una situación, lo que le decía yo, en esta carrera que estamos corriendo todos a acceder a la vacuna, a tener vacunas, es una carrera que se vive en todo el mundo y como ciertas diferencias que tenemos cuando uno ve los datos de cómo están distribuidas las vacunas, hay una distribución muy poco homogénea, más que decir que está muy centralizada, donde casi, no me acuerdo bien el número, pero si era algo así como el 70% de las vacunas que ya se aplicaron están divididas en 10 países, por 140 y pico que hay en el mundo, ¿no? Entonces hay una diferencia muy evidente y era un poco algo que se sabía al principio, cuando uno pensaba en el momento que tengamos una vacuna, están las limitantes de la producción, de la logística, porque digo, hay que abastecer al mundo, no es un problema de salud de un grupo muy restringido de personas, sino hay que abastecer al mundo y vacunarlo en el menor tiempo posible, y eso genera diferencias y genera heterogeneidades y genera un montón de situaciones donde muchas veces el acceso se encuentra limitado, más allá del poder adquisitivo que se pueda tener dentro del país que uno viva, sino con respecto al acceso. Entonces, por eso es que todos los países que tienen acceso a las vacunas hacen un plan estratégico escalonado de vacunación, y tenemos un ejemplo de todos los países del mundo, que es Jerusalén, que por ciertas condiciones, por una población más chica, bueno, tiene el beneficio de casi tener vacunado más de la mitad de la población, pero no es la realidad que uno puede extrapolar a la mayoría de los países. Entonces, entender también que están estas cuestiones geopolíticas en el medio, y de producción y de limitantes, donde van a llevar su tiempo en tener más vacunas y más acceso, y cuando más disponibilidad se tenga y más información, será mucho más fácil el acceso y tendremos menos dudas y más certezas. Pero bueno, hay que ser paciente con eso. Yo quiero agregar una última cosa, perdón. También considerar y dar un poco de respiro, ¿no? Que si bien, como decían todos, falta mucho tiempo y probablemente lleguen muchas vacunas más que están en otra fase de experimentación, las vacunas que tenemos aprobadas actualmente, ¿sí? Ninguna son a virus vivo, ¿bien? Con lo cual, eso también nos da cierto respiro, porque ustedes bien saben, o por ahí no lo saben, y yo se los comento, si las vacunas a virus vivos son las que pueden estar contraindicadas en personas con esclerosis múltiple en tratamiento. Y hacia esto lo que yo quiero es aclarar una de las preguntas que estaban ahí, justamente, donde decían, si mi núcleo familiar se vacuna, ¿qué hago yo con esclerosis múltiple? ¿Me tengo que aislar? No, porque la vacuna en sí no va a producir la enfermedad y por ende no hay riesgo de contagio. Lo que hay que mantener son las medidas de cuidado, como tenemos que mantener todos. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias por esa aclaración. Bueno, creo que estamos un poco ya sobre la hora. Creo que ya es momento de cerrar esta reunión. La verdad que de mi parte, agradecerle a todos los que se conectaron, que nos han estado escuchando, también a todos los presentadores hoy. Esperemos que la información que les brindamos les haya sido útil, los haya podido ayudar a entender un poquitito dónde estamos parados hoy con el tema de la vacunación y la complejidad un poco de esta historia. Y bueno, por mi parte, un placer haber estado hoy. Muchas gracias a Emma, a ustedes, a todos los presentadores. No sé si alguien más quiere hacer una despedida, si no, yo me despido y despido al resto de los presentadores. Ha sido un gusto. Discúlpeme, una pregunta.
En definitiva, entiendo que los que tenemos esclerosis no es prioridad, pero cuando llegue el turno por la edad, por ejemplo, ¿podemos vacunarnos? Abre la cámara. Sí, pero no abrió. ¿Se escucha? Sí, no Sí. entendí con la edad. No entendí bien la pregunta, pero digo, en general no hay restricciones. El hecho, por el momento en Argentina, el hecho de tener esclerosis múltiple y algún tratamiento, por el momento, con la información que tenemos hasta el momento del día de hoy, no van a entrar dentro de la categoría de vacunación hasta no tener más información. A partir, si mañana tenemos más información, hay que mantenerse alerta para ver cuáles son los cambios de criterio y con eso ver qué información vamos sumando. Bueno, muchísimas gracias por esa respuesta. Ya por cuestiones de horario tenemos que cerrar, así que les agradecemos muchísimo su presencia y nos vemos en un próximo encuentro. Ha sido un gusto, les mandamos un saludo.